7:32 de la mañana, estamos en vivo, es la hora del este aquí en los Estados Unidos. Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Caballero, él es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conocer los detalles de este informe que lleva a cabo la comisión y que ha denominado Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, presentado ante la Organización de Estados Americanos. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Mario, y un gusto estar con usted, con el auditorio. Muy buenos días para todas y todos. Sí, quisiera que compartiera por favor con la audiencia los detalles de lo que ha sido considerado como violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela. Sí, mire, este es un informe muy importante, ¿no? Lo aprobó la Comisión Interamericana el 27 de diciembre y fue, digamos, el de los primeros productos que sale este año, porque era muy importante para la Comisión hablar de lo que toda la sociedad civil, el monitoreo continuo de la Comisión a través de los mecanismos había podido documentar a lo largo de 2024. Tres etapas, digamos, ¿no? Una etapa que tiene que ver con un monitoreo previo a la jornada electoral de 28 de julio, lo que ocurre en esa jornada electoral y lo que pasa después del 28 de julio, las circunstancias que rodean la elección y que pues la comisión ha advertido que constituyen una ruptura del orden constitucional. Pero además de esta, digamos, quiebre de la institucionalidad democrática y de las violaciones a derechos humanos, pues que han impedido literalmente que la comisión reconozca la reelección de Nicolás Maduro como una elección que cuenta con legitimidad democrática. La comisión pues advirtió y ha advertido eh, la represión del régimen, ¿no? Y la represión que ha emprendido en contra de personas opositoras, en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, de adolescentes, de quien se ha manifestado en las calles, de periodistas. Y entonces estas violaciones han ido pues a través de la represión, de detenciones arbitrarias, más de 2.000 que documenta la comisión en este lapso, con desapariciones forzadas de corta duración. Hemos sido testigos de cómo el régimen pues ha desplegado un aparato represor muy duro en contra de personas, periodistas, defensores, etcétera. Entonces, la comisión ha estado muy atenta, más de 30 medidas cautelares que se han otorgado en este lapso de estos meses. Y este es el sentido que la comisión quiso mm, primordialmente, pues comprometerse con y ser expresión de solidaridad con el pueblo venezolano. En segundo lugar, reiterar el llamado a la comunidad internacional, pues para reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos y que se puedan activar los canales diplomáticos, institucionales para asegurar el retorno de Venezuela a la democracia. Es un análisis exhaustivo de la crisis política, la crisis de derechos humanos, sí, y que puede continuar, pues si no se toman acciones efectivas. Ese es el propósito, Marjorie, del informe. Sí, usted tiene un doctorado en Derecho. A los ojos del mundo, de la comunidad internacional y lo que establece el derecho internacional, ¿qué significa que un país, en el caso de Venezuela, se ha reconocido y se evidencia en que se han cometido prácticas de terrorismo de Estado? Sí, es muy interesante. No es la primera vez que el sistema interamericano utiliza este lenguaje, ¿no? Ya se utilizó con respecto a las dictaduras del Cono Sur, en los 70 y el 80, en casos de Chile, en casos de Uruguay, en casos de Argentina. Nosotros advertimos esta práctica de terrorismo de Estado desde un primer comunicado que sacamos el 15 de agosto, es decir, 2 semanas después de las elecciones. Y estas prácticas de terrorismo de Estado, digamos que documentan tres ejes por los cuales calificamos la actuación del Estado con este calificativo de muy alto tono, lo reconozco, pero que cabe en justicia en la práctica del régimen de Venezuela. Prácticas represivas que son llevadas
a cabo por un régimen autoritario, ¿no? Donde no hay Estado de Derecho, como la Comisión lo ha documentado al menos en los últimos 8 años. Y este tiene como propósito infundir terror para perpetuar al régimen en el poder, ¿no? Hay fuerzas de seguridad del Estado y también grupos armados no estatales en digamos, en este ataque planificado, sistemático, que busca perpetuar al régimen en el poder. Y ese ataque además se da en un contexto de altísima impunidad. No hay tutela judicial efectiva, no hay órganos de control independientes y autónomos, como lo vimos en las elecciones, con el órgano electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial. Estos órganos de control son parte de la estrategia represiva. Prácticas con un fin clarísimo y sin manera de controlar esa actuación. Eso ha llevado a la Comisión a calificar la práctica de terrorismo de Estado que se dio en el comunicado del 15 de agosto, pero que también, claro, está instaurada, instalada en el informe sobre graves violaciones a derechos humanos. En este informe de 87 páginas, ustedes describen muy bien la situación de Venezuela y hacen mención de que han sido víctimas no solamente sociedad civil, sino también líderes políticos, activistas por los derechos humanos e incluso periodistas. ¿Pudiese compartir con la audiencia los hallazgos más importantes acerca de este informe? Sí, los hallazgos tienen que ver pues con toda la, digamos, la andanada represiva que ha tenido el régimen, lo que la sociedad civil nos ha transitado, la represión continua, el tema que tiene que ver con los periodistas de silenciar, de cerrar el espacio cívico, de cerrar la comunicación en Internet. La comisión ha destacado también, por ejemplo, cómo a los líderes políticos y activistas, pues ha habido desapariciones forzadas de corta duración y esto lo ha ido documentando a través de medidas cautelares que se han solicitado, que son muy robustas y que van con una investigación muy clara y a pedir a Venezuela, pues la aparición, por ejemplo, en su caso, de todas estas personas que están desaparecidas. Lo documentamos del primer día hasta los últimos días de este mes que está ya por terminar en enero. Por ejemplo, el caso del yerno del presidente electo, ¿verdad? Edmundo González. ¿Cuán importante es para el trabajo que ustedes realizan previamente todo este esfuerzo para documentar lo que ocurre en Venezuela en materia de derechos humanos, ese trabajo que vienen realizando ONGs, activistas y sobre todo periodistas? Ustedes describen en el informe cómo han pretendido silenciar a los periodistas con estas detenciones arbitrarias, cómo esto afecta este trabajo que ustedes realizan y que muestran al mundo. Sí, esto es muy importante porque además nosotros tenemos un trabajo muy, muy vasto sobre Venezuela. La Comisión Interamericana tiene lo que llamamos una sala de respuesta oportuna y rápida y tiene un mecanismo de seguimiento. Venezuela está incorporada en los informes anuales desde 2005, tiene 20 años incorporada en el capítulo 4B, que es el capítulo en donde nosotros advertimos, pues donde hay un quiebre de la institucionalidad democrática, donde hay personas en prisión por razones de carácter político. Y toda esta, digamos, esta ruta de monitoreo que ha seguido la comisión se acompaña pues de una relación muy fuerte con organizaciones de sociedad civil que desde dentro, desde el exilio, alertan y van poniendo el tema en conocimiento de la comisión. Eso le ha permitido a la Comisión Interamericana pues este informe y poner 20 recomendaciones ahí al Estado. Recomendaciones que algunos nos dicen, bueno, pues el Estado no está escuchando, pero sí la comunidad internacional, sí la sociedad civil y sí es importante que la Comisión Interamericana deje constancia de todo el trabajo que está haciendo a lo largo de estos años. Me parece interesante que hable de este punto porque tiene un capítulo importante, recomendaciones y conclusiones. Para esos países que todavía no saben qué posición fijar con respecto a los resultados electorales en Venezuela, ustedes tienen un capítulo donde hablan muy bien acerca de esto. ¿Qué se pudiese decir? ¿Qué se le puede informar a la comunidad internacional y a esos países que todavía no han tenido una posición, digamos, clara con respecto a la situación en Venezuela? Sí, mire, ahí nosotros lo que
advertimos claramente es que había que considerar dos cosas. De acuerdo a lo que hicieron observaciones electorales, pues que tienen muchos años monitoreando las situaciones de este torno, de este tema en los países, por ejemplo, el Centro Carter. Y lo que hicimos fue solicitar, la recomendación dice que es necesario publicar las actas de votación, ¿no? Es necesario que se exhiba todo el material electoral. Entiendo que se entregó ya buena parte de este material electoral, fue entregado a Panamá, pero es importante que desde el gobierno se publique todo lo que tenga en el registro de votación el Estado, no solamente con este espejo que ha hecho la oposición. Publicar todas las actas de votación y, en segundo lugar, que se permita una auditoría independiente de tipo internacional para determinar lo que ocurrió en la jornada electoral del 28 de julio. Es muy importante porque están de por medio los derechos político-electorales de venezolanas, venezolanos, y es muy importante porque es la voluntad popular expresada en las urnas y es un mandato también que tiene la Comisión Interamericana de velar por el cumplimiento de los derechos políticos en la región. En su momento, después de las elecciones, fueron detenidas más de 2.000 personas en Venezuela. Difícil revertir los traumas que han vivido incluso adolescentes y personas que tienen alguna condición especial. Quisiera que le enviara un mensaje a los familiares de las víctimas que en este momento quisieran justicia y sobre todo que los responsables pues asuman las consecuencias de lo que han hecho. Sí, Marjorie, muchas gracias por esta oportunidad. Mire, yo quisiera expresar pues la cercanía de la Comisión Interamericana al pueblo de Venezuela. Quiero expresar la cercanía, el acompañamiento con la voz, con el monitoreo, con la atención a las denuncias, pero también una expresión de empatía ante una sociedad que está sufriendo, a pesar de todo lo que ha habido de desarrollo en las últimas décadas en la región por mantener los derechos humanos, todavía sufren este contexto de represiones. La Comisión Interamericana tiene una mirada puesta en la situación de Venezuela, tiene desplegados todos sus esfuerzos, sus competencias, lo que le permite el marco normativo, y nosotros estamos con la posibilidad de seguir actuando, incluso en la solicitud de que podamos visitar Venezuela y podamos documentar de cerca lo que está ocurriendo. Es una petición pues difícil de otorgar, yo entiendo, pero la comisión tiene esa perspectiva. Y el mensaje de solidaridad, de empatía y de cercanía por parte de la comisión hacia el pueblo de Venezuela. José Luis, si miramos al pasado, ¿cuál es la trascendencia y la importancia que tienen estos trabajos de documentación que ustedes posteriormente comparten con el mundo a través de un informe cuando han analizado situaciones similares de violaciones graves de derechos humanos en otros países de Latinoamérica? ¿Cuál ha sido el logro que han obtenido con ello? Pues mire, hay un logro, digamos, que tiene varias partes o varios ángulos. Hay un logro que es documentar, exponer, dar la voz a quien no tiene voz, servir de memoria histórica, articular las voces y presentar la realidad, ¿no? Como yo he dicho, lo que no se nombra no existe. Es tratar de visibilizar todo esto que puede pasar de forma soterrada en un contexto especialmente tan represivo. Pero en segundo lugar, Marjorie, me parece que estos informes, como ha ocurrido en otros contextos a lo largo de los 65 años que ya tiene la Comisión Interamericana trabajando, estos informes y esta mirada provoca una erosión en el autoritarismo. Yo digo que poco a poco se va erosionando y se va minando las capacidades del autoritarismo para que, al confluir una serie de factores, pueda reconducirse una situación como la que se está viviendo en Venezuela. Entonces, el propósito de memoria histórica, el propósito de dar la voz a quien no tiene voz, el propósito mismo de monitorear las violaciones a derechos humanos y confrontarla con la normativa y con los estándares más altos de derechos humanos, sobre todo en una situación no solamente de Venezuela, sino internacional compleja. Y además, por último, sí, eh, cooperar para que el autoritarismo pueda ser desmontado. Eso esperamos. Y es el propósito del informe, desde luego. Ya para finalizar, la justicia en su experiencia, tarde o temprano llega. La justicia tarde o temprano llega, la justicia se realiza
y la Comisión Interamericana ha comprobado y ha sido factor para que la justicia llegue y va a llegar. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir esta información valiosísima para los venezolanos con nuestra audiencia. Feliz día para usted. Marjorie, muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Un gusto y un saludo Igual. para el auditorio. Gracias. Era José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compartiendo con la audiencia los puntos más relevantes de este informe que refleja casos de violación de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV.